Quiero ver tu luz brillando en mí, a través de mi ser. Un altar que todos puedan ver, que todos oigan que tú eres vida, la esperanza, perfecta gracia que me ha rescatado. Tú eres... Amada iglesia, que sea Dios bendiciéndoles en gran manera en este precioso momento donde Dios nos da el enorme privilegio de llegar una vez más a su hogar con el deseo de tener esta celebración de grupos de vida, donde creemos que Dios ha venido hablando, Dios ha venido ministrando. El Señor en su infinita bondad ha venido creando una base muy fuerte doctrinal. Y qué rico es cuando la iglesia se fortalece en la doctrina, cuando la iglesia conoce los parámetros bíblicos, cuando la iglesia se fortalece en ese conocimiento bíblico que nos va a cada día dar más bases para crecer como cristianos. Así de que bienvenidos a este tiempo maravilloso de Grupo de Vida. Seguimos en este tiempo de relaciones significativas, septiembre, seguimos en este tiempo de aprender. Hace 8 días estuvimos hablando de las instrucciones acerca de la entrada en el reino parte 1 y hoy hablaremos de las instrucciones acerca de la entrada en el reino parte 2. Seguimos estudiando en el libro de Mateo, vamos en el capítulo 7, ya casi finalizándolo, sí señor. Y Dios traerá una enseñanza especial y sobrenatural en este tema tan lindo de Jesús de Nazaret. Así que dispongamos toda nuestra mente, nuestro corazón, alistemos todo lo conveniente para estar atentos a la palabra y estar aprendiendo en este día. Cuando hablamos de Jesús de Nazaret, estamos hablando nos ubicamos desde el contorno donde Jesús nace, nos ubicamos desde su infancia, su juventud, que es muy breve, lo que se conoce acerca del Señor en su juventud, y el inicio de su ministerio, y cómo el Señor en este momento está colocando una base ya, ¿no? En lo que es allí el Sermón del Monte, el Sermón de la Montaña, y este Jesús de Nazaret dando a conocer la carta magna, como se conoce al Sermón de la Montaña, donde están aquellos requisitos para entrar en el reino, pero también aquellos estorbos, ¿no? Aquellos impedimentos que le da al oyente, que le da al seguidor, vaya aquí, usted no puede entrar con esto, usted no puede entrar con aquello. Y comienza el Señor a citar el Antiguo Testamento, la ley, pero también comienza a citarles, pero yo os digo. Y el Señor comenzó a preparar un ambiente especial conforme lo que se necesita para entrar en el reino de los cielos. Y ahí estamos estudiando esta parte tan maravillosa. Mateo capítulo 7, versículo 21 hacia adelante, vamos a estudiar donde el Señor le sigue dando instrucciones acerca de la entrada en el reino. En este caso sería la parte 2 de nuestra enseñanza. Mateo 7, 21 al 23. Dice la palabra del Señor: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Fuerte la palabra que el Señor les está dando allí a ese auditorio que tenemos en el Sermón de la Montaña. ¿Por qué no le decimos al Señor allí en su casa, allí con sus hijos, con su familia, con su cónyuge, decirle al Señor en esta hora: Señor, háblanos, Señor, bendícenos, Señor, permítanos que esta palabra sea esa palabra rema, esa palabra revelada para nosotros en este tiempo. Amén. Que no solamente esa palabra se pueda quedar allí en el Sermón de la Montaña, sino que esa palabra sea viva y eficaz para mi casa hoy, para mi vida hoy. Oremos al Señor. Padre bueno que estás en los cielos, delante de ti nos colocamos en este momento, primero para honrarte, Dios, para glorificarte, para exaltarte, para darte todos los honores, para colocar nuestra vida delante de ti como familia, para colocar nuestra vida delante tuyo, Señor, para suplicarte. Señor, háblanos. Señor, bendícenos. Permítanos, Señor, oír tu voz en este grupo de vida, Señor. Permítanos escuchar el mensaje que tú tienes para nosotros en este tiempo, en esta situación, en este momento, Padre. Por lo tanto, disponemos todo nuestro ser. Señor, regálanos oídos sensibles. Regálanos oídos espirituales, Señor, y permítanos que lo que digamos en este lugar, en este momento, y lo que mi hermano recibe allí en su casa, Señor, sea tu voz. Por lo tanto, te pedimos, Señor, glorifícate en medio nuestro. Aleluya, amén y amén. Amén.
Bueno, y estamos preparados para ello. Hace 8 días en la predicación estuvimos hablando de 2 instrucciones para entrar en el reino de los cielos y afianzaba muchísimo acerca de los 2 caminos. Ajá. El camino que había para llegar al reino de los cielos, el Señor habló que existían con 2 puertas, una puerta estrecha y una puerta ancha. Y vimos que la puerta ancha era el camino de libertinaje, de amplitud, no dificultades, todo bien, todo fácil. Sí. Pero que la puerta estrecha era la puerta de los sacrificios, la puerta del compromiso, de la obediencia, de la entrega, de negarme, ¿no? de negarme a sí mismo, de la negación y de muchas otras cosas más, que es por la puerta como nosotros como cristianos debemos andar. Pero también hablamos en la conferencia anterior acerca de los falsos profetas. Sí, señor. Y cuando hablamos de los falsos profetas, hablamos de quiénes son realmente estos falsos profetas y que no los vamos a esperar que lleguen de afuera, sino que los falsos Estarán profetas adentro. se levantan de en medio del pueblo de Dios. O sea, ahí necesitamos tener un cuidado especial. Pero también dijimos cómo detectamos nosotros a estos falsos profetas, cómo se pueden detectar estos falsos creyentes que están ahí dentro de la congregación y que van a hacerle un daño impresionante si se dejan crecer y si no se les atiende rápido para colocarlos en su lugar. También estuvimos hablando hace 8 días sobre qué fruto es el que busca realmente el Señor de cada uno de sus hijos, de cada uno de los creyentes. Eso vimos la semana inmediatamente anterior. Veamos 2 instrucciones más acerca de la entrada en el reino. La primera instrucción que queremos que veamos en esta parte es la prueba del verdadero discípulo. Oh, Señor. Y el Señor les está hablando una vez más. Nosotros no podemos quitarnos del escenario donde el Señor está soltando la palabra, ese auditorio primario que el Señor tiene ahí, donde el Señor está soltando esa poderosa palabra y les está mostrando la prueba para que ser un verdadero discípulo. Y les da Mateo 7, 21 al 23, que ya lo leímos, pero quiero que lo volvamos a leer para poder hacer bastante énfasis en lo que el Señor les está diciendo allí en este sermón. Les está diciendo, Mateo 7, 21 al 23, les está diciendo: no todo el que me dice Señor. Esto es fuerte. Esto es fuerte porque tiene un auditorio de primero discípulos, tiene a fariseos, la nata y crema de la fe en ese momento, de la fe judía como tal. No todo el que me dice Señor, Señor, pero también tiene ahí a los escribas, sí, personas muy preparadas en la ley, personas muy preparadas en la palabra, conocedores de las profecías bíblicas y quizás seguidores de Dios, seguidores del Señor. Y el Señor les está diciendo aquí: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. No le está hablando, óigase bien, a un auditorio inconverso, para traerlo a nuestro tiempo. Le está hablando a personas que ya han aceptado Que caminen con Él. al carpintero, que ya han aceptado al Cristo de la gloria, porque no está hablando del Padre en ese momento, y está diciendo: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. El Señor es fuerte en este mensaje que les está entregando. Cristo hace una fuerte advertencia sobre la hipocresía religiosa. Y esta advertencia es impresionante. Esta advertencia es directa, amén, por el auditorio que tiene el Señor, sí, ahí. Y está enfatizando específicamente sobre esa hipocresía religiosa. Pero traigámoslo a nuestro contexto, traigámoslo en el día de hoy. El Señor nos está hablando hoy también a cada uno de nosotros y diciéndonos que quiere personas verdaderas, amén, que quiere un evangelio vivencial, genuino en cada uno de nosotros, y está aborreciendo la hipocresía religiosa, está aborreciendo aquel que quizás va a la iglesia, se da golpes de pecho, con todo respeto lo digo, se las da de santo, que no parte un plato, mejor dicho, o sea, le falta la aureola, pero luego que sale de ese lugar es una persona totalmente diferente.
es hipócrita religiosamente, solamente religioso y quizás devoto en el lugar de oración, pero cuando debe salir, cuando está en la parte externa de su comunidad, es totalmente diferente. O sea que para este tiempo esta palabra sigue vigente. Amén, porque nosotros seguimos siendo parte de ese auditorio del Sermón del Monte. Amén. Cristo hace una fuerte advertencia sobre la hipocresía religiosa, es decir, esa advertencia que está haciendo allí en ese sermón está vigente para hoy, porque desafortunadamente encontramos personas diciéndole Señor, Señor. Ajá. ¿Sí? Y repetimos la palabra Señor, Señor, y estamos quizás confesando su nombre, y estamos camuflados quizás detrás de una religión y no detrás de Cristo. Y esa hipocresía, porque lamentablemente se encuentra en personas diciendo es que yo pertenezco al cristianismo, pero cuando se hace la prueba del verdadero discípulo, no pasa. Y el Señor lo que está haciendo es eso. Ajá. Porque ustedes hacen milagros, wow, ay santo, oran, levantan las manos, cantan los coros, cargan la Biblia, pero la vida cristiana sí es verdadera, sí se está dando un verdadero testimonio, sí se está, estamos ganándonos el chulito de aceptación del Cristo de la gloria, o simplemente somos apariencia. Que el Señor nos ayude. No basta simplemente con llamarlo Señor, Señor, y lo recalca ahí en el inicio del versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos. Entonces estamos viendo que no basta simplemente con llamarlo Señor, Señor, pues la palabra Señor tiene un significado primordial y principal, que es amo absoluto de nuestras vidas, con poder para quitarla o para permitirla. Amo absoluto de nuestra vida. Es decir, mira el significado de esta palabra tan fuerte. Cuando yo le digo Señor, es la palabra que usa un esclavo para referirse a su amo. El esclavo le dice a su amo Señor. Es lo que yo le quiero decir a Jesús cuando yo le digo tú eres mi Señor. Le estoy diciendo yo soy tu esclavo. Y entraríamos a hablar de algunas características de los esclavos. Yo quiero hablar de una. La primera característica de los esclavos es que el esclavo no tiene voluntad propia. La primera característica del esclavo es que el esclavo está para hacer la voluntad de su amo. Y si yo le digo al Señor, Señor, es porque yo soy su esclavo. Amén. Y Él es mi amo y yo no tengo voluntad propia. Mi voluntad es hacer la voluntad de Dios. Entonces cuando le digamos a Él, Señor, tú eres mi Señor, tengamos claridad en que me estoy comprometiéndole, diciéndole, Señor, yo estoy para hacer tu voluntad. Amén. Uy, estoy fuerte. Sí. Yo estoy para hacer tu voluntad. Porque podemos repetir como loritos, Señor, Señor, Señor. Y es lo que el Señor está enseñando ahí, ¿cierto? Muchos me llaman Señor, Señor. Pero la verdad es que no permiten que yo gobierne. Porque el Señor tiene la autoridad, lo dijimos aquí, con poder para quitarla o poner la vida. Él es el único que tiene la capacidad para dar o quitar. Sí, Señor. Y por eso nosotros cuando le decimos Señor a Él, estamos aceptando esa gran verdad de que Él es nuestro amo y nosotros simplemente somos sus siervos. Vemos aquí que lo más importante que está recalcando Jesús en este texto es que debemos hacer la voluntad del Padre Celestial. Amén. Porque digo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad del Padre. Amén. Entonces estamos viendo acá que lo más importante a lo que nos lleva el Señor Jesús es hacer la voluntad. ¿Qué es hacer la voluntad? Es obedecer. ¿Usted se imagina a los fariseos escuchando este mensaje? Cuando el carpintero les está diciendo, no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Quizás, pastor, lo vieron como con su ego arriba, quizás, ¿no? De pronto lo estaban viendo como un charlatán. Exacto, quizás lo vieron y como sí que se viene a llamar Señor en medio de nosotros. ¿Quién es este carpintero que viene a dárselas aquí de qué? Y el Señor es muy enfático diciéndole Con mucha autoridad. Autoridad y exigiéndole. Sí. Si me van a llamar Señor, Señor, es porque van a hacer la voluntad de mi Padre Celestial. Ajá. Es porque van a hacer la voluntad. Lo más importante es hacer eso, la voluntad del Padre Celestial. No sé si podríamos, para dinamizar el tema, preguntarle a su hermano que está a su lado, a su hijo, quizás es su esposo. Si estuviéramos en la iglesia sería simplemente a su hermano que está a su lado. Pero quizás aquí en familia, poderle preguntar, ¿estamos dentro de la voluntad del Padre Celestial?
¿Estamos viviendo y estamos haciendo la voluntad de nuestro Padre Celestial? Pregúntele ahí al que tiene a su lado, por favor. En el día del juicio tendremos sorpresas. Sí, Señor. El Señor lo está diciendo ahí, ¿no? Ay, sí, claro que sí. Muchos en aquel día, en el día del juicio, El versículo 22 lo dice. sí, dice, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? O sea, van a sacar a flote allí todo lo que hicieron en el nombre de Oiga, Jesús. ahí estoy viendo en este momento los dones, ¿sí? Estoy viendo en este momento los talentos, estoy viendo en este momento no los frutos, estamos viendo ese ministerio que pueda tener aquella persona y cómo por un respaldo hubo milagros, Claro. ¿cierto? Sí, Pero el Señor respalda su palabra. pero su corazón estaba lejos, ¿sí? Porque a veces nosotros nos preocupamos mucho por los dones, ¿no? Sí. Por los dones y el don de milagros. Pero mira que aquí el Señor está diciendo, sí, hicieron milagros, pero no entran al reino de los cielos. Simplemente se convirtieron, yo siempre lo he dicho así, pastor, se convirtieron en el puente. El puente Sí. fue porque hicieron milagros, que hicieron señales, ¿sí? Muchos pasaron por ese puente hacia la salvación, pero el puente nunca se mueve, queda. El puente firme. se queda, el puente no El puente sigue. se queda. Entonces, dice acá, en el día del juicio tendremos sorpresas, Dios mío, Señor. Y muchos creerán llegar allí, o a veces nosotros tildamos y decimos, no, ese hermanito, esa hermanita tiene el tiquete directo para el Claro. reino de los Es que cielos. mire porque cómo es que la mire usa lo Dios. que hace. Mire eso, wow, le falta la aureola. Oh, sorpresas, dice aquí el estudio de hoy. Nos llevaremos sorpresas ese día ya. Por eso es necesario no poner el ojo en lo que hace o cómo Dios usa a una persona, sino hay que poner el ojo en Cristo Jesús, amén. Él sí conoce lo que hay aquí en nuestro corazón, Él sí sabe. Y a veces nos dejamos llevar por lo que estos ojos carnales ven. Tenemos que decirle al Señor, permíteme ver con tus ojos espirituales. Lo que decíamos hace 8 días, cómo Discernimiento. conocer el verdadero discípulo, cómo conocer cuando hay un falso profeta. Mira alrededor de su vida. Por su fruto los conoceréis, no solamente por el ministerio, sino mire el entorno de su casa, mire el entorno de lo que habla, mire el entorno de lo que vive, porque ahí es donde se conoce el verdadero discípulo, Ojo con esto. Amén. Y esto, hablando de la prueba del discípulo, del verdadero discípulo, allí será la verdadera prueba, pastor. Claro. Porque lo que dice el texto, y entonces declararé, muchos le dirán, mira, pero en tu nombre no fue que hicimos, y dice él, y yo los declararé, nunca los conocí, hacedores de maldad. Apartados de mí, hacedores de maldad. Amados, a mí me fascina esta última parte y me deja muy satisfecho el poder comprender por la palabra que el hacer milagros no es sinónimo de salvación. Oh, fuerte palabra, Sí. pastor. El hacer milagros no es sinónimo de salvación. No es porque levantamos las manos y los enfermos se sanaron. El paralítico dejó su silla. No, es porque andemos en plena comunión y poder tener ese significado claro y vivencial de lo que significa decirle al Señor. Amén. Vivir para Él. Oh Señor, la prueba del verdadero cristiano no está en lo que tú haces. Amén. Simplemente eres un instrumento de Dios si Dios te usa para milagros, sanidades, prodigios. Amén. La prueba del verdadero cristiano es vivir en obediencia plena al Señor. Como lo aprendimos estos días, quizás allí con unos predicadores de nuestros jefes de la misión, que la cuestión no es el hacer, sino el ser. Amén. La cuestión en el ministerio no solamente el hacer, sino el ser. ¿Qué somos nosotros verdaderamente como creyentes? Porque podemos hacer muchas cosas y en su nombre echar fuera demonios, en su nombre hacer milagros, pero ese es el hacer. Pero el ser de nosotros, y en este momento estoy hablando a los líderes, el vivencial, lo que estamos viviendo, Ajá. el ser. Ajá. Porque podemos hacer muchas cosas, pero el Señor hoy nos está hablando y nos está diciendo, pero ¿cómo es su vida cotidiana? Señor. ¿Cómo es el ser nuestro? Ahí es donde el Señor va a colocar la balanza, ahí es donde el Señor nos va a calificar. Amén. Y aquí, aunque no estamos llegando al final de la prédica, pero sí es bueno cerrar este punto diciendo, nos van a hacer una prueba.
Amén. Nos van a hacer una prueba de qué tan verdaderos discípulos somos cada uno de nosotros. Y desde ya podemos estar evaluándonos. ¿Estás viviendo solo por los dones y talentos que haces y eso te llena espiritualmente? Ojo con eso, porque tiene que llenarte espiritualmente es tu comunión con el Señor. Amén. La obediencia a su palabra y el hacer la voluntad del Padre, como lo dice Jesucristo. Entonces, queremos pasar la prueba, ir al reino de los cielos, llegar y entrar sin ningún titubeo, sino ir directamente a su presencia. ¿Cómo está nuestro testimonio? ¿Cómo está nuestra comunión con el Señor? ¿Cómo está la voluntad del Padre en nuestra vida? ¿Con Amén. qué estamos haciendo? Entonces, sí sería muy bueno reflexionar para que podamos reconocer que no vayamos a tener sorpresas en el día del juicio. Y última frase que el pastor dijo: el hacer milagros no es sinónimo de salvación. Entonces estamos viendo las instrucciones acerca de la entrada en el reino de los cielos. Y el Señor dice que la prueba del verdadero discípulo es que vivamos para el Señor. Amén. No solamente la prueba del verdadero discípulo es aquel que se conoce porque tiene dones y talentos, porque hace milagros. No, la prueba del verdadero discípulo es que viva haciendo la voluntad del Padre Celestial. Pasemos a un siguiente punto que queremos compartir en esta hora y es acerca de los dos cimientos. Ya hablamos de los dos caminos, ya hablamos de las dos puertas, ¿cierto? Pero también hablemos de estos dos cimientos. Y cuando hablamos de estos dos cimientos, esto es una enseñanza que el Señor da y con esta es la conclusión del sermón de la montaña. Amén. Esta es la conclusión del sermón de la montaña. Otra vez, el auditorio de Jesús estaba acostumbrado a recibir tremendas enseñanzas por donde iba el Señor con su ministerio. Y me imagino, por decirlo de alguna manera, y luego entonces ahora pasamos de la alabanza, pasamos a la predicación, de la predicación pasamos a la administración, los milagros y chao. Sí. Y creo que era más, por decir algo, podría ser el corte del culto que el Señor está haciendo allí, ¿cierto? Pero mire que en esta situación predicó todo el día, Mateo 5, Mateo 6, Mateo 7. Y está el Señor ahí dando tremenda palabra. Yo creo que los enfermos, los que necesitan un milagro en la economía, los que necesitan un milagro en el hogar y así sucesivamente, están esperando. Ahorita viene el momento de la administración, ahorita viene el momento de que va a colocar el Señor Jesús sus manos y la gente se va a sanar y esperen ese momento. Y el Señor Jesús termina su sermón con este mensaje. Este mensaje es una bomba atómica y les deja simplemente con, es decir, la pelotica que hay al lado de ustedes. Las advertencias ya están dadas. Sí, ustedes verán, ya les prediqué por todo un día. El sermón más largo de Jesús fue este. Y termina diciéndoles el Señor, Mateo capítulo 7, versículo 24 al 29, de la siguiente manera. Dice la palabra así: cualquiera pues que me oye estas palabras. Perdón, ¿cuáles estas palabras? El sermón, todo el sermón de la montaña. Cualquiera pues que me escuchó este tremendo sermón. ¿Y quiénes lo escucharon? Y entonces todo el mundo levantó la mano. Sí, nosotros lo escuchamos. Cualquiera pues que me oye estas palabras Y las hace, no solamente las oye, y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa, y cayó, y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. la gente se admiraba de su doctrina, ¿sí? Es decir, la palabra que el Señor les está entregando es una palabra viva, es una palabra poderosa, es una palabra que redarguye, es una palabra que confronta, es una palabra que enfrenta a una verdad, empezando por todos los de la alta alcurnia que tiene al frente el Señor, como fariseos, como escribas y entre sus discípulos, y le está dando esa tremenda palabra y la gente termina diciendo, ¿por qué nos enseña como quien tiene autoridad? Es decir, hablan de la autoridad de Jesús y no como Los escribas. y fariseos que tenían al fin. Señor. Amados, el Señor Jesús
termina su sermón hablándoles de dos constructores. Y esos dos constructores son dos tipos. Los dos constructores representan dos tipos o dos hombres en esta vida. ¿Sí? Eso representa esos dos constructores. Uno que tiene ciertas cualidades y el otro tiene otras cualidades. Pero en sí el Señor termina diciendo, el que escuchó, escuchó. Ajá. Ahora le queda la responsabilidad a cada uno de ustedes. No debiéramos decir eso en esta noche. Hemos predicado acerca de Jesús de Nazaret. Hemos entregado doctrina en duro, ¿cierto? Muy fuerte acerca de lo que el Señor viene enseñando. Y cada uno de nosotros nos hacemos responsables. ¿Aplicamos o no aplicamos? Entonces el Señor, estos dos constructores representan dos hombres en esta vida. Amén. Y estos dos hombres, o sea, los dos constructores que están ahí, es uno que hace como debe ser la construcción, o sea, lo calcula bien, y el otro no. Me llama mucho la atención lo que dice el Señor. Dice, cualquiera que haga esto, le compararé tal. Pero cualquiera que oye mis palabras y no lo hace, le compararé tal. Y la suelta. Y ambos podemos decir que ambos usaron el mismo material. Amén. Ambos usaron, bueno, lo que se necesita para construir una casa, y creo que los mismos planos también fueron usados para el mismo proyecto, ¿no? Posiblemente usted miraba esas dos casas, esas dos construcciones, Iguales. y son similares. Sí. Al simple ojo son similares. Y el Señor Jesús es experto en hacer esas dos comparaciones siempre. Habla del trigo y la cizaña. Dos planticas muy similares, Sí. pero que al fin del cabo una va a tener un resultado y la otra va a tener otro resultado, ¿cierto? El Señor muestra dos caminos. El Señor habla de dos puertas muy similares, pero que al final va a tener cada una sus resultados. En este momento el Señor está hablando de dos construcciones que posiblemente usaron los mismos planos, que posiblemente usaron los mismos materiales, Sí, señor. pero que tienen allá muy en el fondo cositas diferentes. Y estas dos construcciones representan dos tipos de personas. Posiblemente, como su merced lo había dicho ahorita, las dos casas a simple vista podían verse iguales, ¿sí? Y quizás en el ámbito cristiano pueda pasar lo mismo, Claro. pastor. Vemos a las personas y a simple vista, Todos tienen la misma Biblia. exacto, Todos cantan los mismos coros. Todos usan la ropa lo mismo de larga. Santo. ¿Sí? Tienen todos quizás un mismo lenguaje. Reina Valera 60. Dios te bendiga, siervo del Dios Altísimo. ¿Sí? Y así sucesivamente, muy similares. pero a estas dos construcciones les llegó el momento de ser probadas. Quizás en el mismo tiempo los dos te dicen Señor, Señor. Pero llegará el momento en que uno que dice Señor tiene la realidad. Sí, señor. Es verdadero. Y el otro le dirá, fuera, Apartado de mí. fuera. Aquí con la construcción le está diciendo lo mismo. Y le está haciendo una analogía de los dos constructores. Y posiblemente las casas eran similares. Posiblemente las dos casas a simple vista podían verse iguales. A las dos construcciones les llegó ojo. Y entonces se marca la diferencia. A estas dos construcciones les llegó el momento de ser probadas. Vamos a ver de qué está hecho esto. Claro, Entonces ahí también en esta parte el Señor muestra, vamos a probar de qué están hechos estos cristianos. A ver cómo está su corazón, sus vidas, cómo están. El texto dice que vinieron, quiero a ver si me ubico, vinieron ríos, dice, porque acá dice, pero a cualquiera pues que no oye esas palabras y no las hace, le compararé a un hombre que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia. Ojo, descendió la lluvia, vinieron ríos, soplaron vientos, dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. A la casa que no cayó le vinieron exactamente los mismos problemas.
Sí, señor. Y a la que cayó le vinieron exactamente las mismas pruebas. Las mismas situaciones. Las dos casas son similares. Al simple ojo. Al simple ojo. Y estamos dentro de la congregación y vemos toda la congregación y decimos nosotros, wow, todos son ovejitas. Y vemos la congregación y vemos el reino, las ovejas que están dentro del reino y todas son iguales. Pero va a llegar un momento en que cada uno seremos probados. Sí, señor. Y lo terrible de esto es que la prueba viene y viene para todos. Y viene para todos. A las dos construcciones les llegó el momento de ser probadas. Un hijo de Dios es probado ¿cuándo? Y vamos a entrar ahí. Santo Dios. Un hijo de Dios es probado cuando pasa por tormentas en su vida. Ahí es donde se sabe quién es quién. Porque mientras todo va bien, todo bien, ¿cierto? Qué rico es ese tiempo del Evangelio. Pero cuando llega el momento de la prueba, la crisis en el hogar, la crisis con los hijos, la crisis en la salud, la crisis en la economía, muchos, pero muchos, toman la decisión de no volver a la iglesia. Sí. ¿Qué está pasando con esa casa? Se está cayendo. Ajá, vinieron vientos, vino Lluvias. la tempestad, vino la lluvia, Ríos. golpeó contra esa casa y la casa se derrumbó. Dice, golpeó con ímpetu, O fuerza. sea, con fuerza. Contra claro que aquella sí. casa. Y está en la Biblia habla de juntas, que fue el mismo proceso, ¿no? Entonces, un hijo de Dios es probado cuando pasa tormentas en su vida. Yo no Amén. sé por cuáles tormentas has pasado o por cuál tormenta estás pasando hoy. Pero es un momento para mostrar de qué estamos hechos. Amén. De qué estamos construidos como ¿En qué está familia. nuestra simiente? Amén. Amén. ¿En qué están nuestras bases fortalecidas? Porque es ahí donde está la diferencia. Porque hubo uno que cavó profundamente. Hubo uno que cavó profundamente hasta encontrar la roca. Pero otro que simplemente construyó sobre la arena. No entregó todo, pastor, en esa construcción. Simplemente No se fortaleció. no se esforzó por profundizar. Amén. Cuánto me gozo cuando veo a Club Castillo profundizando. Amén. Diciendo que nuestra roca es Jesucristo, pastor. Amén. Cuánto me gozo cuando veo a los líderes haciendo sendas. Ay, me metí en problemas. Sendas es un devocional. Un devocional, Sí. ¿cierto? Cuánto me gozo cuando veo a la iglesia participando en ayuno, haciendo cadenas de oración, Amén. diciendo, aquí está la iglesia que respalda el proyecto como tal, proyectos de oración, proyectos de ayuno, proyectos de estudio bíblico, ¿sí? Es ahí donde estamos profundizando y no solamente estamos construyendo sobre la arena. La fácil es construir sobre la arena, pero cuando usted miraba las dos casas, eran iguales, Sí. eran iguales. ¿A dónde está la diferencia? En el cimiento. Amén. ¿A dónde está la diferencia? En las bases. Amén. En las bases. ¿Qué bases tenemos? Para construir las bases se necesita un buen tiempo, un buen esfuerzo. Y a veces queremos, porque estamos de afán, necesitamos echar rápidamente unas basecitas y construir. Pero las pruebas vienen, la tormenta viene, el río viene, el viento viene, la lluvia viene y pega con ímpetu contra esa casa. Sí. Y lo terrible de esto es que no solamente le viene la prueba a una casa, sino que le viene la prueba a dos casas. Yo estoy ahí, estoy viendo, un hijo de Dios es probado cuando pasa por tormenta en su vida, pero también un hijo de Dios es probado cuando camina en obediencia. Amén, sí, Señor. Porque aquel que construyó profundamente, el Señor conoce la profundidad de esas bases. Y dice, no, pero es que este construyó bien, ¿para qué lo voy a probar? El que construyó bien, también fue probado. Es decir, el que está caminando bien, también es probado. También es probado, amén, sí. ¿Sí? Porque las dos construcciones fueron probadas. No solamente el que construyó sobre la arena, sino que el construyó profundo, que se esforzó y cavó hasta encontrar la roca, también fue probado. Es decir, la prueba no solamente viene para un grupo, para una persona que construyó levemente, sino para aquel también que construyó bien, que camina en obediencia. Y es ahí donde a veces también nos tiramos a mover.
porque vienen interrogantes, ¿no? Claro, y es una pregunta también, una parte donde Satanás usa para hacer mover nuestra convicción, pastor. Pero si es que yo obedezco, pero si es que yo leo la palabra, pero si es que yo soy fiel en mis ofrendas y mis diezmos, pero si es que yo evangelizo y sacamos todo lo bueno que hemos hecho, la parte de obediencia al Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué me tiene que pasar eso a mí? Y yo creo, iglesia, que a todos nos ha pasado. Amén. Amén, le digo a todos nos ha pasado, porque le digo, a mí me ha pasado, Señor, pero si yo hago, yo soy fiel, Señor, ¿por qué? ¿Por qué tiene que pasar? Simplemente están probando nuestra construcción. Amén. Simplemente el que escucha mis palabras y las hace, el que escucha mis palabras y no las hace, Sí, le compararé a un hombre así, prudente. Pero también el que no las hace le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. El Señor nos está diciendo, ojo, las dos casas serán probadas. Un hijo de Dios es probado cuando pasa por tormenta en su vida. Un hijo de Dios es probado cuando camina en obediencia también. Un hijo de Dios es probado cuando pasa por las injusticias. Ay, ese es el pedacito que no nos gusta. Que no nos gusta. Sí, claro, porque viene la reclamación de nosotros al Señor. Ya en los procesos uno va entendiendo, ¿no? Que hay que dejarle la justicia al Señor. Amén, pero amén. cuando llegan esos momentos que hemos pasado por injusticias, como que decimos, Señor, ¿dónde estabas? O Señor, ¿por qué a mí si te predico, si soy tu sierva? ¿Por qué viene esto? Pero ahí lo está diciendo nuestro pastor. Vamos a ser probados. El estar cimentado en la roca que es Jesucristo no me garantiza que no voy a ser probado. Amén. No, con más veras. Cuando la Biblia me habla a mí de la prueba, seremos probados y pasaremos por momentos de injusticia. Viene a mi mente inmediatamente la vida de José. José es el muchacho aquel que fue vendido por sus hermanos, el famoso soñador. Fue vendido por sus hermanos, era un muchacho correcto, buen hijo, buen hermano. Y sus hermanos se llenaron de envidia y el diablo los usó. Decimos nosotros entre comillas el diablo. Por allá más adelante el mismo José dice, para preservación de vida el Señor me trajo allí. Ajá. ¿Sí? Para que ustedes en este futuro ya vivido hoy no se hubiesen muerto. Entonces ese José pasó por una injusticia impresionante. Sus hermanos lo vendieron, llegó y lo hicieron esclavo, entró a trabajar en la casa de Potifar. La señora esposa de Potifar quiso abusar de él y por no haberse acostado con ella lo acusó de intentarla violarla, y por ende le creyeron más a la patrona que al esclavo, lógicamente, y fue a parar a la cárcel. Allí en la cárcel también se cometió una cantidad de injusticia, lo dejaron allá, nadie se acordó de él, sus amigos lo abandonaron. Injusticia tras injusticia tras injusticia. ¿Qué está haciendo? Le está pegando con ímpetu el viento a la casa de José. Sí, señor. Y esa casa no cayó. Y de ahí salió para el palacio. Y en el palacio se convirtió, la Biblia lo llama el Señor de la tierra, el segundo al mando. Nadie da un paso, dice el texto, nadie da un paso en Egipto, ni en este territorio, sin el permiso de José. Sí. Se convirtió en el Señor de la tierra. Tipología de Cristo, preservación de vidas. Así Amados, es. ¿cuándo? Sí. Cuando somos probados y pasamos las pruebas. Entonces no nos sorprendamos de que estamos caminando correctamente y vienen momentos de prueba. Y ahí ese interrogante tenemos que aprender a manejarlo. El Señor, ¿por qué? ¿Por qué? Porque simplemente el Señor nos está probando, porque nuestra construcción tiene que ser probada, nuestra familia tiene que ser probada, nuestra vida tiene que ser probada. ¿Para qué? Para ver de qué estamos hechos. Amén, para saber y para fortalecer, pastor. Y Amén. siempre lo hemos dicho, después de una gran prueba, viene una gran bendición. Viene una gran bendición porque viene una recompensa impresionante del Todopoderoso. Amén. Entonces podemos ir redondeando diciendo, los falsos creyentes siempre caen en el tiempo de la prueba. En el tiempo de la prueba. El Señor Jesús, cuando hace la analogía del trigo y la cizaña, y le dicen, pues, Señor, vamos y arrancamos toda la cizaña, y el Señor le dice, no déjenla ahí junto al cultivo, porque la matica de cizaña es demasiado parecida a la matica de trigo, y ustedes no tienen el cuidado, fácilmente van y arrancan una matica de trigo pensando que es una de cizaña, y mire cuán grande pérdida hay. Entonces puede dar la pérdida. Entonces deje que llegará un momento en que el dueño del cultivo viene y hace la selección. Oh, esto es precioso. Viene y hace la selección. ¿Cuál selección?
Él apartará lo que es trigo y lo que es cizaña. En este momento estamos diciendo, los falsos creyentes siempre caen en el tiempo de la prueba. Va a venir un momento en que se va a seleccionar a través de ¿qué? De la lluvia, del viento, del río, de la tempestad que da con ímpetu contra aquella casa. Pero la casa que está bien cimentada, ese creyente se va a sostener. Amén. Pero aquel creyente que es fluctuante, aquel creyente que no se esforzó por profundizar en la vida cristiana, que no se esforzó por hacer unos buenos cimientos, en el momento de la prueba se derrumba. Sí. Que el Señor tenga misericordia de todos y cada uno de nosotros. Que el Señor tenga misericordia y en esos momentos de prueba nos podamos sostener. Amén. Pero ¿cómo hacemos para sostenernos en los momentos de prueba? Hoy que estamos construyendo, no tengamos pereza a hacerlo con excelencia. Hoy que estamos construyendo nuestra vida como creyentes, necesitamos esforzarnos por profundizar hasta la roca que es Cristo. Amén. Porque viene la tormenta, porque viene la lluvia, porque vienen los vientos, porque vienen los ríos, y solamente nos podremos sostener si hemos construido profundamente y hemos construido sobre la roca que es Cristo Jesús. Así es. Vamos a terminar diciendo lo siguiente. El poder entrar en el reino de los cielos le demanda a cada creyente, a ustedes y a nosotros, un total esfuerzo, entrega, compromiso, obediencia y total rendición a su Señor, Amén. a nuestro Dios, a nuestro Padre. Recuerde que el texto al iniciar decía: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. Entonces, todo el sermón del monte termina diciendo, ustedes verán qué quieren hacer con esta palabra. Ya les advertí, he dicho. Cualquiera que me ha escuchado, Sí. le compararé, si lo hace así, así, a un hombre prudente. Pero si lo hace así, así, lo compararé a un hombre insensato. La decisión es de ustedes. Muy fuerte el Señor con su palabra. Y así termina. Y los milagros, Señor, y las sanidades, y la prosperidad. No, nada. Nada. Chao, nos vemos. Ya van las 6. Se terminó el sermón del monte. Y el Señor termina con esto. Cualquiera, pues, que aplica lo que escuchó, simplemente se sostiene. Pero si alguno no lo aplica, simplemente su casa se caerá. ¿Por qué no oramos al Señor en esta preciosa noche? Y le decimos, Señor, gracias. Hasta ahora creo que vamos por la mitad del material que tenemos para enseñarles doctrina acerca de Jesús de Nazaret. Amén. Padre, delante de ti nos colocamos en esta preciosa hora. Primero para darte gracias, Dios, por enseñarnos, por fortalecernos, Señor, por regalarnos la salud, por regalarnos las fuerzas para poder compartir con tu pueblo. Señor, permita que tu gloria y tu bendición no falte en medio de todos y cada uno de tus hijos. Colocamos nuestros hogares delante de ti, Señor. Primero para darte gracias por la palabra, para darte gracias por todas las bendiciones que nos das. Señor, ayúdanos para construir sobre la roca. Ayúdanos, Señor, para cuando podamos declarar la palabra, Señor, sobre nuestras vidas, es porque vamos a permitir que tú te enseñorees sobre nosotros, que tú gobiernes nuestro caminar, Señor. Queremos que tú seas el Señor de nuestra casa. Queremos que tú seas el Señor de nuestra vida, Señor, comprendiendo con mucha seriedad lo que esto significa. Padre, también queremos orar en esta noche, Dios. No solamente en acción de gracias por la palabra y suplicarte que nos des el privilegio de vivirla y aplicarla a nuestra vida, sino que también queremos suplicarte, Dios, por aquellos que están en crisis de salud, Dios. Mira aquellos hermanos de la congregación, aquellas familias, Señor, que están afectados en su salud. Señor, glorifícate de manera especial sobre todos y cada uno de aquellos que están pasando por crisis, que están pasando por momentos difíciles, Señor amado. Señor, trae tu paz, trae tu salud sobre ellos, trae tu sanidad sobre ellos, Padre. Bendícelos, restáurales, aumentale la fe, aumenta la confianza en ti, aumenta esa seguridad en ti, Señor. Dale la fuerza, Señor, para poder sostenerse en estos momentos de prueba, cuando los vientos están contrarios, cuando la tormenta está pegando a sus vidas, Señor. Dale fortaleza para que sus casas, su vida cristiana no caiga. Todo lo contrario, que se puedan sostener en fe caminando contigo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, aleluya, amén y amén. Aleluya.
Damos gracias al Señor por permitirnos estudiar su palabra, por escudriñarla, por desmenuzarla y entenderla de esta manera como lo estamos haciendo. Esto es el estudio bíblico, el grupo de vida en familia. Recordarles que estamos trabajando sobre la campaña 40 días por la vida. Amén. Orando al Señor, agradecemos a los hermanos que fueron orantes el día de ayer, en ese tiempo de la 1 a las 6 de la tarde allí frente al hospital. Damos gracias a Dios por sus vidas, por estar allí presentes, por los hermanos que están unidos en el ayuno. Si usted no se ha unido al ayuno, todavía hay tiempo de unirse. Ahí en el grupo de la iglesia puede escribir qué día se compromete a ayunar de lunes a viernes durante estos 40 días de campaña, que vamos desde el 23 de septiembre hasta el 1 de noviembre. Amén. Mañana nuestra cita una vez más, 9 de la mañana, la celebración familiar. Nuestros chicos 10:30 de la mañana en iglesia infantil, para seguir en este tiempo de relaciones significativas. Que sea Dios bendiciéndoles de gran manera y permitiéndoles vivir cada día más y más cerca de Él. Dios les bendiga. Vive en mí, barro quiero ser, en tus manos de gloria.